El peor de los enemigos no es el Estado, sino la apatía e ignorancia de los indiferentes. Cuando un pueblo reacciona, no hay ni habrá Estado capaz de soportarlo. Ernesto Che Guevara. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Psicóticos y Cuerdos. Soy Isabel, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal? No sé si nos escuchan a media semana, pues ¿qué tal su día? Está conmigo Víctor. Hola Víctor, saluda a todos. ¿Cómo estás? Hola amigos, bienvenidos al octavo episodio de Psicóticos y Cuerdos, ya 8. ¿Quién iba a decirlo, no? Bueno, pocos, pero muchos para lo que teníamos planeado o tal vez no contábamos con tantos. Te dije cómo estás. Muy bien, gracias. ¿Qué tal este inicio de supuesta nueva normalidad? Sí, ya también entrando, ¿no? A la nueva, te desacostumbres de tantas cosas que de pronto cuando las empiezas a hacer nuevamente se te hace pesado, un poco tedioso, pero pues ahí vamos, poco a poco. Como este proyecto. Bueno, pues hoy en el capítulo el tema es la matanza estudiantil de 1968. 2 de octubre no se olvida. Bueno, algunos sabrán pues qué sucedió esta fecha, algunos pues dirán qué pasó. Ya digamos que de una generación, cierta parte de una generación tiene conocimiento de esto que aconteció en aquel tiempo, y algunos todavía desconocen qué sucedió, pero para eso estamos, para explicarlo. Hay muchos datos interesantes, de verdad quédense, va a estar bueno. Sí. No sé qué tanta audiencia tengamos conforme a la edad, ¿no? Tal vez nos escuchan más jóvenes o tal vez nos escuchan más adultos. Digo, si nos escuchan la gente adulta, tal vez ellos sabrán más del tema o estarán más relacionados. Si nos escuchan jóvenes tal vez de 18 a 25 años, pues tal vez se les hace un poco desconocido, que no es algo que falta en la historia de México y en las escuelas. Es algo que te enseñarán y que vas a aprender, tal vez no a fondo, pero tendrás la noción de qué pasó. Bueno, vamos a empezar. Y pues comencemos. Empecemos por el comienzo. Ok, sí, por lo regular empezamos por el comienzo, no comencemos por el final. Obvio, empecemos por el comienzo. A finales de la década de los 40 termina lo que es fue en 1945, pero el mundo empieza a restablecerse de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Oye, muy buen tema, ¿no? También hay que tocarlo, investigar. Claro. Durante esta década, las superpotencias vencedoras como Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo. Entonces ambos comienzan como que a formar sus alianzas, y claro, las guerras no terminan. Y comenzamos la década de los 50, que abarca varios acontecimientos, entre ellos la Guerra Fría que se da entre estas dos potencias, el asesinato de Martin Luther King, quien era el defensor de los derechos de los afroamericanos, la dinastía Kennedy, el asesinato de John F. Kennedy, y comienza varios movimientos. En esta década también se da la guerra de Vietnam. Entonces sabemos que Estados Unidos basa su potencia, su economía en guerra. Ellos viven de las guerras. Entonces ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya no tiene nada que hacer, se va bien. Ellos están involucrados en esta guerra. ¿Y qué pasa? La juventud de esos tiempos pues ya está harta. No, yo no quiero ir a la guerra a matar a gente que no conozco, quiero otra cosa. En este periodo la juventud no es tomada en cuenta. Aquí existían los niños y los adultos. Entonces tú pasabas de niño a adulto. No había como que algo para ti, y es como nacen corrientes juveniles, y surge la música, el rock and roll, la rebeldía, surge el movimiento hippie. Es este concepto que toma la población juvenil de Estados Unidos, de que yo no quiero ir a Vietnam, entonces creo mi propia corriente y hagamos el amor, no la guerra. Y se retoma un poco con el tema del último tema, ¿no? Que el de los el club de los 27, ¿no? La música. Sí, todas esas corrientes de rebeldía, exactamente. Bueno, todo esto acontece dentro de la década de los 50 y nos pasamos a la década de los 60.
Amor y paz. Esta corriente llega a México. Entonces empezamos con movimientos y actos de rebeldía, de rebelión, protestas dentro de nuestro México. Cabe mencionar que uno de los movimientos o de los grupos de música que representaban a los jóvenes de este tiempo eran los Beatles. Ellos empezaban a tomar potencia, ¿no? Como la influencia para los jóvenes. Fama, exactamente, esa rebeldía de dejarme el pelo largo, de vestirme más rebelde. Entonces sabemos que en esos tiempos era la gente vestía más, pues más pulcra, más, ¿cómo se le llama esto? Formal, decente, no sé. Ajá, entonces para los padres eso era como que rebelde y que traigas el pelo largo, eso solo las niñas. Entonces estaban muy acostumbrados a eso y educados en esa ideología. Entonces llegamos a la década de 1960 y dentro de los acontecimientos que ocurren alrededor del mundo está la aprobación de la píldora anticonceptiva, que sabemos que para esos tiempos era como que, eso es del diablo y clásico de las señoras de la época. Tenemos la celebración del Vaticano, pero bueno, eso está además como que, ¿a quién le importa el Vaticano? La construcción del telón de acero, que básicamente era la construcción del muro de Berlín, fue eso. Tenemos la crisis de los misiles en Cuba y la segunda ola de feminismo. En estos tiempos ya empezaban las marchas en protesta de derechos y una de ellas que se hace notar bastante es la feminista. Y bueno, me adelanté un poco en la década de los 50 con respecto a la dinastía Kennedy. En 1963 se acontece lo que es el asesinato de John F. Kennedy y también es asesinado Martin Luther King en esta década. Se aprueba el programa de Medicare y se dan otros acontecimientos como el primer satélite que va al espacio, trasplantes y pruebas de bombas. Todo esto acontece en esta década, pero nos vamos a enfocar en los movimientos y las corrientes juveniles. Como ya les había comentado, el joven se quiere hacer notar. Surge este tipo de música y se viene a México. En México comienzan actos de protesta y rebeldía a partir de finales de 1959. En este periodo tenemos como presidente a Adolfo López Mateos y se presenta lo que es la huelga ferrocarrilera. En esta se exigían mejores salarios para estos pues ferrocarrileros. Entonces parte de lo que se pide en el pliego petitorio del movimiento de 1968 es la liberación de los presos de este movimiento, que es Demetrio Vallejo y Valentín Campa, quienes eran unos militares de organización de izquierda y los que estaban al frente de dicho movimiento, aparte de que asesinaron a la mayoría que conformaban esta movilización. De ahí nos movemos a 1960, donde estudiantes harán estallar la huelga de la Universidad de Guerrero, y para 1961 la Universidad de Puebla comenzará un movimiento en pro de una reforma universitaria. En 1962 la UNAM luchará contra el mecanismo autoritario de los procesos democráticos de dicha universidad. Para 1964 la Universidad de Puebla se manifestará en contra del gobierno estatal y para 1965 se retomaría dicha lucha, que sería el movimiento de huelga de la Universidad de Morelia, en el que un rector que para el movimiento del 2 de octubre también estará involucrado. En este periodo también tenemos el movimiento de la huelga de los doctores, que exigían también mejores salarios, uniformes me parece, y ¿cómo se le llama cuando te dan una planta? Contrato, ¿no? Un contrato permanente, algo así, para generar una planta. la planta de trabajo.
Bueno, eso, ajá, entonces esto también se aconteció en 1964 y también fueron reprimidos por el gobierno en este tiempo ya de Díaz Ordaz. También no hubo la marcha la huelga de los estudiantes de Hidalgo, creo que por el aumento salarial, por el aumento, perdón, no salarial, el aumento al transporte público en ese tiempo. Esa fue la de 1964, me Pero parece. eso fue en Hidalgo, ¿no? No, esa fue en Morelia, en la que el mismo rector se rebeló contra o sea, estalló cuando subió el costo del transporte público, pero ya venían unos roces ahí con el gobierno de Morelia. Y así llegamos a 1968. Bien, y aquí de nuevo, iniciemos por el comienzo. Tenemos a Díaz Ordaz en la presidencia de 1964 a 1970. La primera huelga que estalla dentro de este periodo de no sé ni cómo decirle, imbécil, que todavía se atrevió a decir que el 68 fue su mejor año. ¿Pueden creerlo? Sí, que no estaba arrepentido. No hay un discurso donde dice de lo que no me arrepiento es de lo sucedido en 1968. Quiero yo comentar algo. Yo había escuchado que cuando él entró al poder, realmente se dirigió y habló claro y dijo: yo voy a ser un presidente duro y recto. A mí no me van a venir con jaladas de que no, o sea, él era así muy, muy recto y muy duro. Pues yo creo que hasta su misma presencia, ¿Al grado de asesinar? No, al grado de asesinar, creo que ahí estuvo mal. Pero sí advirtió que él iba a ser muy, muy duro. Por eso, y hasta su misma gente no le tenía miedo, pero sí era como que él decía algo y inmediatamente se tenía que cumplir. No le temblaba la mano. Sí, nos queda claro que no le temblaba la mano para hacer algo. Bueno, iniciamos con la creación de la Prepa Popular Mexicana. Para 1967 se habían, pues como es clásico, abierto la convocatoria para las universidades del Politécnico y de la UNAM. Entonces, recordemos que es la década de los 60 y la mayoría de la población mexicana todavía eran como campesinos, a los que mejor les iban eran hijos de empleados o de obreros. Entonces, la mayoría de estos jóvenes que se postulaban para un lugar dentro de las universidades quedaban fuera, la mayoría quedaba fuera, y no es porque fueran tontos o malos estudiantes, sino por el estudio socioeconómico que dichas universidades hacían a los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? El rector Javier Barros Sierra, o ingeniero rector y rector Javier Barros Sierra, se empieza a movilizar y organiza una huelga en pro de la creación de una preparatoria o universidad popular. Primero comienza con ocupando un edificio que estaba cerca de la UNAM, y en base a esta sede crea un movimiento que reparte volantes a los estudiantes. Recordemos que era entre ellos primero. Los universitarios, iban a esta sede a dar clases a los que quedaron fuera en la convocatoria. Y asimismo comienzan a movilizarlos para repartir volantes, para repartir su pliego petitorio y organizar una huelga o una marcha para que se normalice, les entreguen un edificio para que puedan impartir clases y sean reconocidas estas clases. Para este periodo, la UNAM responde con medias becas, pero no un salario como tal para ellos mismos. Recordemos que los estudiantes de la universidad se ofrecían para dar las clases y salían de sus mismas clases e iban a esta preparatoria, daban clases, pero no tenían un sueldo. Los que eran pasantes y tenían tiempo libre no tenían un sueldo. Entonces este rector luchó por esto, por el reconocimiento de las carreras, tener un edificio para dar sus clases y el sueldo de quienes serían los profesores. Ya para el 12 de febrero de dicho año se como que ganan esta huelga y se aprueban varios de los puntos del pliego petitorio. Claro, todo esto a costa de marchas y asambleas buscando el cumplimiento de dicho pliego.
Para el 12 de julio se reconoce por completo la prepa popular como parte de la UNAM y el 20 de julio se les entrega un edificio en la colonia Juárez, el cual hasta hoy sigue, me parece que sigue ocupado y toma su nombre oficial en 1969 como Mártires de Tlatelolco. Es así como el rector Javier Barros Sierra triunfa en la primera huelga estudiantil de dicho año. Sí, ya lo vamos a comentar más adelante, ¿no? El rector creo que fue parte importante de este movimiento. Entonces, igual me voy a ir un poco atrás. Sabemos que la UNAM y el Politécnico ya llevaban bastante tiempo dentro del ramo de... o sea, ya tenían tiempo en México, o sea, ya había estudiantes y algo que caracteriza a la UNAM y al Politécnico eran los juegos que enfrentaban a cada universidad. Entonces, les voy a contar parte de la historia de estos juegos. ¿Qué sucede cuando abren las universidades? Primero, al gobierno no le convenía tener a jóvenes y letrados y estudiantes juntos. Entonces se crea la UNAM, se crea el Poli, pero los crean alejados uno del otro. Y para que sean más enemigos, traen un partido o un juego que los va a enfrentar a ellos y los va a hacer odiarse a muerte. Entonces, hasta este punto, Poli y UNAM eran enemigos. Y se suscitaban varios juegos de fútbol, me parece que es americano, y ellos pues hacían sus, ¿cómo se les llama? Sus aquelarres, o sea, que quemaban, Poli quemaba un puma y UNAM quemaba un burro. Se enfrentaban y dentro de su partido, ganara quien ganara, era oficial que tenían que agarrarse a golpes. O sea, era una tradición, no faltaba que se peleara. Entonces, para el gobierno, qué mejor que esto sucediera para no tener una alianza, digamos que una alianza. ¿Y por qué les comento esto? Porque será como que parte de esta matanza, una clave de esta matanza. Llegamos al 22 de julio de 1968. Aquí, como es clásico y clásico de clásicos, se enfrentan dos escuelas o dos equipos de Poli y uno de la UNAM. Los araños jugaban contra los de la Ciudadela. Era la Boca 5, no, era la Boca 2 y los de la Ocho Terena. Y claro, ganara quien ganara, clásico, la pelea, el enfrentamiento, la batalla campal que al se final suscitaba jóvenes, ¿no? Jóvenes sin... entre ellos. Entonces, esto simplemente fue un pretexto del gobierno. Recordemos que para este periodo en que suscita dichos hechos, había elecciones presidenciales. Entonces, el gabinete de Díaz Ordaz estaba compuesto, o más bien la mayoría era del PRI, o todos eran del PRI. Y teníamos a dos contendientes rumbo a presidencia, Echeverría y Corona del Rosal. ¿Y qué sucedía con esto? Como no había con quién más competir, se daban la madre entre ellos, entre PRI contra PRI. Entonces, dicho esto, recordemos que el partido fue el 22 de julio y que ya se pelearon UNAM Poli. Corona del Rosal el 23 de julio envía los granaderos a la Boca 5, escuela que no estuvo involucrada en el partido. Recordemos que fue la Boca 2 y la escuela de Ocho Terena. Entonces, ¿qué hace Corona del Rosal? Envía a los granaderos a golpear a los estudiantes y profesores de la Boca 5 para hacer quedar mal a Echeverría. ¿Qué cargo tiene del Rosal? Era jefe del departamento del Distrito Federal. Entonces envió a los granaderos para hacer quedar mal a Echeverría, secretario de Gobernación. Él era uno de los candidatos, ¿no? Otro de los candidatos y Echeverría a la presidencia. Entonces, que recordemos lo anterior, eran ambos el PRI y tenían que ponerse el pie uno al otro para poder llegar a la presidencia. Y el pretexto para hacer quedar mal a Echeverría de Corona del Rosal fue enviar a los granaderos a golpear a los estudiantes de la Boca 5. Y te voy a explicar por qué. Terminando esta pelea entre estudiantes y granaderos, se suscita una huelga. Recordemos que en este periodo tenemos ya la Revolución Cubana y como emblema al Che Guevara. Entonces, los estudiantes de la UNAM
hacen una huelga que iniciaría en Bellas Artes, me parece, no, de Salto del Agua a Bellas Artes, los mismos que envía Echeverría a los del Poli para que se manifiesten en contra de lo que... No, más bien los del Poli van en apoyo a la Revolución Cubana y al Che Guevara, y los de la UNAM van en protesta de lo que había sucedido con los granaderos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto es histórico, recuérdenlo. Los de la UNAM ven a los del Poli y los del Poli a los de UNAM. Hay una anécdota que vi en YouTube y me gustaría que la vieran, no tengo ahorita el dato, pero si lo encuentro se los envío. Entonces, el integrante el líder estudiantil de la UNAM cuenta que se estaban ya preparando para pelearse ellos. Entre ellos, ¿no? Entre ellos, en esta protesta. Recordemos que los del Poli iban en apoyo de la Revolución Cubana y del Che Guevara, y los de la UNAM en protesta de lo que había sucedido con la Boca 5. Entonces cuenta este chico que se estaban preparando para pelear. Habían quitado los palos de sus mantas y ya sabían que se encontraran ellos donde se encontraran, tenían que pelearse, juego o no, tenían que pelearse. ¿Y qué sucede? Los líderes de ambas escuelas comienzan a dialogar. No, pues ¿por qué estás tú aquí? No, pues yo que por esto. ¿Y tú por qué estás aquí? No, pues yo que por esto. ¿Y qué sucede? Los del Poli en sus mantas anotan el pliego petitorio o las inconformidades de la UNAM, y surge una organización y una alianza. Lo que menos quería el gobierno era tener a los jóvenes inteligentes y letrados juntos, y ya los tenía. Los había juntado, ya los tenía. Entonces aquí inicia una alianza Poli-UNAM, y otra de las claves de este movimiento. Para el 26 de julio estalla la huelga y se crea el Consejo Nacional de Huelga, CNH, y fue el órgano estudiantil creado en pro y base a los derechos de los estudiantes. Bueno, las primeras escuelas que estuvieron involucradas en esto fue la de Chapingo y la UNAM. Entonces, poco a poco fue creciendo el movimiento. Ellos empezaban a crear volantes, pero ya no solo los repartían entre las universidades y las escuelas, sino que se fueron a meter poco a poco al centro de la ciudad y repartían sus volantes y su ideología dentro de la población en común: obreros, empleados, campesinos, y su movimiento fue creciendo más y más, al grado en que toda la población ya estaba a favor de ellos, ¿no? Ya estaba con ellos. Los alababa y les aplaudía su causa. Su protesta o lo que pedían ellos era que alguno de los pliegos petitorios que tienen ellos era la liberación de los presos, ¿no? De los presos políticos. Recordemos los de la huelga ferrocarrilera. De esos, ellos, y también y también de los que fueron arrestados cuando la que habías comentado, la pelea entre Ocho Terena y la Boca 2. Ellos pedían la liberación de ellos porque en ese momento estaba la cárcel esta, ¿cómo se llama? Lecumberri, una cloaca. Entonces, pues los estudiantes no iban a permitir que sus mismos compañeros estuvieran encerrados en ese lugar. Entonces ellos pedían la liberación de ellos, pedían la destitución de algunos mandos políticos, y el que despidieran a todos los granaderos. Eso es lo que ellos pedían. Entonces ellos empiezan a propagarse por todo el centro, repartiendo volantes, dando a conocer su ideología, y los empiezan a idolatar y a defenderlos y a apoyar. El mismo pueblo apoya a los estudiantes porque se están haciendo escuchar. Parte de los integrantes de dicha huelga eran Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Marcelino Perellón, Eduardo Valle, Gilberto Guevara Niebla, Roberto Escudero, Félix Hernández Gamundi y Raúl Álvarez Garín. Y parte del pliego petitorio, Víctor ya dio algunos puntos, eran en total 6, ahorita se los voy a exponer uno a uno. El primero era la libertad de los presos políticos, que en este caso eran los detenidos en la pelea que hubo entre la Boca 2 y la escuela de Ocho Terena. El segundo era la destitución de los generales Luis Cueto, Raúl Mendiolea y también el coronel Armando Frías.
El tercero era la extinción del cuerpo de granaderos, instrumento en el que, cuerpo que utilizaban en ese tiempo para la represión y Era su trabajo, ¿no? desvanecer masas. Tal vez era su trabajo, pero su manera de implementarla no era la correcta. Pero a final de cuentas su trabajo. Pero A no final era de manera de cuentas para implementarla. eso le pagaban, ¿no? Porque ¿cómo viene Para descri- golpear gente, ¿Cómo viene descrito ahí lo que mencionaste ahorita? ¿Cuerpo de granaderos qué? para la represión de O sea, ese es masas. su grupo, ese es el nombre de su trabajo, ¿no? Sí, pero si tú estás Porque exigiendo tu derecho, manifestándote, Porque si eres que es un estudiante, derecho, manifestarte es un derecho, uno. Y si lo estás haciendo de manera ordenada, sin violentar los derechos de los demás, ¿qué tienes que hacer tú ahí como granadero golpeando a gente que no te está haciendo nada? Entiendo que es tu trabajo, pero la manera de implementarla no está bien. yo digo que del pliego creo que esa es una de las que no estoy Creo de acuerdo. que Y no este no estoy a favor del gobierno, nada. Yo también creo que Creo fue... que este es el momento en el que menciono que Víctor está a favor Claro de que no. Díaz Ordaz. No estoy a favor. Simplemente creo que esa es la única, ¿cómo se llama? Bueno, lo que pidieron que está mal. Para mí, el que destituyan Tal o el vez que que corran lo todos los destituyeran, no, todos los pero que granaderos cambiaran está su mal. manera de No, implementarlo. Eso sí, sabes que cambiaran su manera, sí, pero que corrieran a todos y que se destruyera ese cuerpo y que los sacaran a todos del gobierno o de donde estaban, está mal. Digo, hablo de los granaderos, de los demás sí. Yo insisto, tal vez entiendo tu punto, pero no es manera en que lo hiciera. Tal vez que no destituyeran el grupo, hasta hoy existe, pero no es la manera de implementarlo. Yo sé que si las masas se ponen violentas, quizás es necesario, pero sabemos que no es así. Hoy en día están los grupos de choque, que en este caso teníamos al Batallón Olimpia. ¿Estás de acuerdo que siempre va a haber un grupo de choque infiltrados por el gobierno que harán que el cuerpo de granaderos ejerza su trabajo como es? Tal vez no fue la manera, pero en ese punto yo no estaba de acuerdo que pidieran eso. Adelante. Sí, ya, déjame tu seguidor de este chango. Tenemos el cuarto, que era la eliminación o destitución del artículo 145, que establecía que el delito de disolución social. El quinto era la indemnización a las familias de los muertos y heridos que fueron víctimas de la agresión del 26 de julio y pues de la huelga de los ferrocarrileros. También recordemos que fue una matanza y pues claro, hubo muertos. Y el último era el deslindamiento de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de, en este caso, de los mismos granaderos, el ejército que también estuvo involucrado y claro, la policía. Cuando ellos ya empiezan a movilizarse y a hacer sus marchas y huelgas, en este tiempo, ahí entra la policía, había un departamento del gobierno en el que tú ibas y dejabas tu petición para hacer una marcha. Había que pedir permiso para manifestarte, siendo que es un derecho. Entonces dejabas tu documento y quienes se iban a manifestar esperaban hasta el punto en que iba a ser el día de su marcha, salía la policía y ¿sabes qué? Que no te autorizaron. Entonces había quienes desistían y se quedaban ahí y pues ni madres, ya estamos aquí, la vamos a hacer. Había quienes decían pues ni modo, no se pudo y se iban. Entonces esto al gobierno no le parecía y comienzan a tomar escuelas. Sí, ya para este tiempo pues era pueblo contra gobierno. Ya de parte de los estudiantes estaban los padres de familia, los maestros, el pueblo, ya era prácticamente una guerra civil. Entonces el 29 de julio toman la prepa, la Boca 1, que es la de San Ildefonso. A esa, y tiran con una bazooka en una puerta colonial. Entonces imagínate ya en ese punto usar ese tipo de arma, pues ya estaba, pues ya prácticamente era una guerra, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo los estudiantes para que llegaran a golpearlos con una bazooka? Pues nada, manifestándose, ¿no? Y, o sea, como ¿por qué con una bazooka? O sea, ¿qué tenían los estudiantes?
nada. Es que no entiendo, o sea, no estaban haciendo nada. Entonces entiendo el punto de destituir al Sigue. cuerpo de granaderos. Esta sigue con eso. No, yo lo único que digo es que creo que era su trabajo. Y, Sí, a yo ver, lo a ver, entiendo. recordemos Pero que es al que no es principio, la manera de implementarlo. acuérdate o sea, que yo al entiendo ese principio, punto. y chéquenlo, en cualquier video, documento, lo que ustedes quieran revisar sobre Díaz Ordaz, se dice que él era muy, muy estricto, y no solamente como presidente, sino como ser Pero humano. una cosa es ser estricto y otra Entonces, violentar los derechos. su trabajo de los granaderos tal vez era ese. O sea, Sí, no entiendo. cuántos padres de familia había ahí. O sea, imagínate que deshicieran el cuerpo de granaderos. O sea, en estar esa en fecha, contra de tu gente. No por estar dinero. en contra. Es lo que, Lo que- les vamos a contar. Una ocasión yo le preguntaba a Víctor, ¿qué ganaría hoy? ¿Una segunda revolución o el sistema? Yo digo que revolución. Sistema. No, yo digo Porque que- le pagas a tu propio pueblo para que esté en contra de tu propio pueblo. Ya ven Y que- esto sucedió. ya ven que y yo- lo estás diciendo y me estás dando la razón. Porque En le ese pagas a los tiempo- granaderos para estar en contra de su propio Pero es- pueblo. Tú lo no, has dicho. pero no ¿Qué te hace estamos pensar en- que uno de los granaderos no era padre de uno de los estudiantes? Propio Tú hijo. no sabes- ¿Por dinero? Tú no ¿Por sabes, dinero? tú no sabes si un granadero... Típico seguidor de Díaz Ordaz. Pero tú no sabes si un granadero tenía hijos pequeños y que sabiendo que iban a deshacer el cuerpo se iban a quedar sin comer y que si iba a pedir otro trabajo tal vez no se lo daban. O sea, eso tampoco no te pones a ver. Violentar Yo los digo- derechos. yo ¿Por digo qué? que- Porque si estar a favor de tu gente es malo y el gobierno te va a tildar o a tachar de traición a la nación por estar a favor de tu gente, de tu pueblo. No Eso estoy- es violentar contra tus derechos. Como porque hayas hecho lo que hayas hecho, tienes derecho a un trabajo. Como tú dijiste, creo que no era la manera. Más sin embargo, creo que el que lo pidieran así no era el correcto. Tal vez hubieran dicho, como tú dices, ¿no? En el pliego petitorio hubieran dicho, cambiar la manera de, o algo así, pero no totalmente deshacerlos. O sea, porque sabes, Sí, sabes yo que te digo, cientos, de manera miles, de implementar su trabajo. tal vez miles de gente se quedarían sin comer. Es lo que yo veo. O sea, ellos no tienen la culpa, ellos son el escalón tal vez Pero más lo que abajo te del digo gobierno. es estar en ¿Por qué no contra pidieron de la tu pueblo. destitución de Díaz Ordaz? Con todo a la cabeza, con todo. Eso era parte de su marcha. Pues yo no vi que dice el Era, pliego. era hablar Creo con que, él creo que y- los granaderos son un escalón más abajo de todos los demás. Entonces ellos tal vez no tienen la culpa, ¿no? De hacer lo que su de jefe que- les decía. de Sí, perder- entiendo tu punto. Entonces digo, ese nada más es mi único El único punto del pliego que no te que no parece. me gustó a mí, ¿no? Sí, cada quien. Ya ustedes dirán. Hablando de lo de la revolución que comentaba Isabel algún día, que como dice comentamos, y yo creo que hoy en día ganaría revolución, ganaría pueblo. Gana sistema. Yo digo que gana. Ya, vamos a Gana dejar sistema. que los oyentes decidan, opinen y coméntenos en la página cuando lo publiquemos. Sí, ¿quién ganaría? Si hoy se suscitara una segunda revolución, ¿quién gana? Y que serían ustedes, ¿no? O sea, tal vez mucha gente sería pueblo, pero mucha gente también sería sistema y tendría sus razones de por qué y es respetable. Al igual habría muchos pueblos y tendrían sus razones y también serían respetables. ¿Va? Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? No sé si ya comenté. Creo que no lo comenté. La fecha, ¿no? Del 29 de julio ya es cuando llegan a tomar la Boca 1 y tiran esta puerta Sí, colonial por eso con inició la discusión de la bazuca y los granaderos que atacaron a los estudiantes por nada. ¿Qué sigue? Creo que no hemos comentado algo muy importante, o no sé si tal vez tú lo ibas a comentar más adelante, lo de las Olimpiadas. Vamos a acordarnos que en ese año se habían... México había logrado tener la sede. como sede la ciudad para los Juegos Olímpicos. Se iban a celebrar el 12 de octubre. Entonces, lo que se dice es que Díaz Ordaz quería un México perfecto. Pulcro. Y todo el mundo prácticamente Pero estaba yo tengo un dato. en México. Más adelante lo daré. En todo el mundo, todo el mundo estaba tenía los ojos puestos en México por las Olimpiadas. Entonces el gobierno pues quería tener un México limpio, un México- México ejemplo para el resto de las naciones. pero ¿sí? pues no sabían lo oscuro, ¿no? Entonces, pues ahí como dato, yo no sé si más adelante vayas a comentar algo de las Olimpiadas, todo lo que tengas que comentar, ¿va? Seguimos con las fechas. El 1 de agosto
Sí se llama reactor, ¿no? El rector. El rector, El reactor. reactor es otra cosa. El rector. El rector, que tiene por nombre Barrio Sierra, Ajá. ya está totalmente a favor de los estudiantes. Creo que se dice que él pide su renuncia para unirse totalmente a ellos, pero se la niegan. Entonces cuando Sí, los estudiantes tenían como que su sede o su organización, y ellos pidieron, sí, claro, los profesores podían meterse, pero los profesores tenían su organización muy aparte, en apoyo, en dar ideas, en, no sé, ellos tal vez querían hacer algo, entonces los profesores se metían, no, yo sugiero que lo hagan así, que sea así, o sea, implementaban y los guiaban dentro de su organización a los estudiantes. él iza la bandera nacional a media asta, ya como protesta, como declaración de guerra contra el gobierno. Más hombres como esos, por favor. Ya para este tiempo ya eran fechas, golpes, desmadre, todo. Ya para el 22 de agosto el gobierno declara que tiene la mejor voluntad para dialogar con los estudiantes, ¿no? Más sin embargo, los estudiantes piden a cambio que se diera esa... No a cambio, piden como parte de este diálogo que sea público. Frente a, exactamente, como tener como testigos al resto del pueblo. Digo, lo que al gobierno tal vez no le convenía, porque pues obviamente tener al pueblo como testigo de todo lo que iban a prometer y no fuese cumplido, pues obviamente el pueblo se le iba a ir en contra del mismo gobierno. Para continuar, el 27 de agosto salen estudiantes en una marcha de antropología al Zócalo. Recordemos que para este punto ya varios movimientos o varios cuerpos de militares estaban tomando escuelas y universidades y calles, entonces ya era común verlos ahí. Cuando los estudiantes llegan al Zócalo, se dan cuenta que ya estaba pues tomado por los mismos militares. Aquí permanecen hasta la madrugada. Hay una anécdota en la que se dice que, para empezar, el trayecto que tomaron era muy muy corto. Entonces, si vas y tú lo recorres, llegas rápido. Se dice que ellos llegaron a las 4, empezaron su marcha a las 4 de la tarde y llegaron hasta las 7 de la noche. O sea, tanto tiempo de antropología al Zócalo era muy poco. ¿Y por qué ellos llegaron tarde? Entonces, parte de la anécdota que yo vi en YouTube cuenta que en este camino los estudiantes se iban encontrando a la gente, a las mamás, a los obreros, a médicos, que los apoyaban, que les daban sus mejores deseos, aplausos, incluso uno que otro que se iba uniendo. O sea, ay, van pasando estos, pues te unes y vas aunque no sepas, ¿no? Ajá, pero sabes que es por algo, pues en pro de tus derechos. Ellos llegan al Zócalo, se quedan ahí bastante tiempo, hasta la madrugada. Se dice que fue hasta la madrugada, y en un punto en el que ya el gobierno dice que ya han sobrepasado, dan la orden de disiparlos. ¿Qué sucede? Los militares comienzan a marchar y los estudiantes, al ver que serán atacados, se dice que uno de ellos, no se sabe quién y no se tiene el dato de quién, comienza a entonar el himno nacional. De hecho, hay un video y se escucha el canto de todos estos estudiantes y todos estos manifestantes en contra del marchar de los militares. Entonces, este chico es Jorge Maza, un estudiante de la prepa popular, que cuenta la anécdota, deben buscarlo en YouTube. Dice que los militares, al oír este canto, se detienen, como que empiezan a dudar y se detienen. Y esto lo aprovechan los mismos estudiantes para correr, para pues emprender huida, al saber que van a ser atacados, y ven que su canto, y sobre todo del himno, detiene a estos güeyes, pues patitas para que las quieres. Y se echan a correr, y pues ya los militares no tuvieron como atacarlos. Al siguiente día, bueno, me parece que también en esta misma asamblea también hay un reportaje de una de las líderes que dice que en el momento que uno de ellos estaba dando un discurso, invita a toda la gente que está ahí,
saben que aquí nos vamos a quedar y aquí nos vamos a quedar a dormir hasta el quedan primero hasta la madrugada. hasta el 1 de septiembre, que era cuando iba a dar el informe de gobierno Díaz Ordaz. Entonces, para ella, todos decían que sí, todos decían sí, nos quedamos aquí hasta el 1 de septiembre y todos bien emocionados y entusiasmados, ¿no? Motivados por todo lo que decía el líder. Pero pues realmente nunca se concretó eso, porque la idea era quedarse ahí. Sí, por lo de los militares que te digo, quedarse ahí hasta el 1 de septiembre. Iban a ser atacados. Entonces el gobierno no quería que estuvieran ahí, pues quiso disiparlos. Entonces ellos listos entonaron el himno, los espantaron. Imagínate al grado que te espante el cantar de estudiantes y sobre todo del himno. Pues habrá sido épico ver esta escena. Emotivo. Exactamente. Y al siguiente día está en el asta bandera del Zócalo una bandera rojinegra que pues posteriormente nadie la pudiera ver, y pues así concluye esta marcha. Bueno, ahí tengo un dato, que varias de las asambleas que tenía el sindicato, bueno, el Consejo Nacional de Huelga, era que en sus oficios firmaban con las letras LD en rojo y negro, que significaban libertad democrática. Y al terminar sus asambleas concluían con la frase "hasta la victoria siempre", frase tomada de el Che Guevara. Y también esto no le gustaba al gobierno, como que le ardía. Y sí, como un podcast, ¿no? Del Che o de la Revolución Cubana o algo así, también sería. Es un buen tema. Es un buen tema, interesante. Bueno, ya después, vamos en el 7 para el próximo, podría ser el 10º. Bueno, ustedes deciden. Díganos cuál les gustaría escuchar y con gusto. Ya retomando el tema, para el 1 de septiembre se da el informe de gobierno, que Isabel tiene el dato de lo que dijo Díaz Ordaz. No, yo digo que no fue solo el informe de gobierno. Ya para este punto, o sea, sí fue el informe de gobierno, pero para este punto Díaz Ordaz ya estaba harto, ya estaba cansado y fuera de dar su informe, dio como una amenaza. Y parte de sus palabras fueron como: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero dio algo así como que se iba a usar la fuerza, ¿no? La fuerza para la disolución de estas, pues él veía como que eran desmanes, no unas protestas. Los estudiantes pues sí lo tomaron como una amenaza, ¿no? Pero ellos siempre decidían o siempre estaban dispuestos a seguir luchando por sus creencias. Entonces el 7 de septiembre se hace una manifestación o un meeting a Tlatelolco. Pues no pasó mayores accidentes, incidentes, marchó normal. Gente reunida, sus oratorias, su griego y claro, la frase "hasta la victoria siempre". Ajá, el 13 de septiembre es cuando se da la marcha que muchos conocen, ¿no? Que es la marcha del silencio, donde se dice que hubo creo que 300,000 asistentes y pues como su nombre lo dice, marcharon totalmente en silencio, se pusieron una cinta adhesiva en la boca en forma de cruz y pues marcharon. Se dice que el gobierno les reclamaba mucho a los estudiantes y a la gente, al pueblo, que eran muy, muy groseros, muy altaneros. Entonces ellos decidieron. Pues retomamos lo que dijo Díaz Ordaz en su informe de gobierno. O sea, fue tomada como una amenaza y ellos dijeron, pues así como podemos gritar y exigir, podemos callar. Estamos organizados. Ajá, entonces hacen esta manifestación. Incluso hay reportajes donde dicen que se escuchaba como tétrico, ¿no? El escuchar únicamente los pasos de los manifestantes, sin ninguna palabra y sin insultos, sin nada. Ni un susurro al mínimo. Ya para el 23 de septiembre el gobierno toma las instalaciones del casco de Santo Tomás, que es como la sede del Poli, ¿no? Entonces ahí también hay enfrentamientos, golpes, desmadre, y es cuando el gobierno toma ese instituto. Sí, recordemos que es tomado, y lo mismo que decías, con una bazuca y con rifles comienzan a atacar a los estudiantes. Y yo también tengo ahí una anécdota de este estudiante, Jorge Maza, que comenta que cuando esto sucedió, los militares con sus armas y los estudiantes con resorteras y megáfonos. O sea, ¿qué comparas? Sí, no, sin duda, pues nada. No Sin hacer nada, tú vienes y me disparas y yo solamente tengo una resortera. Pues sí, difícil caso. Ya para el 27 de septiembre
hacen otra asamblea y se conmemora, o bueno, se les invita a los estudiantes y al pueblo a presentarse a un meeting que se dará a cabo el 2 de octubre. El 2 de octubre, antes de suscitarse lo que era el meeting en la Plaza de las Tres Culturas, hay una asamblea en la comisión de huelga. Parte de, o uno de los puntos que había sido a tratar y que se iba a proponer en el meeting era una tregua. ¿Por qué? Porque ya estaban cercanos los Juegos Olímpicos. Entonces los estudiantes habían propuesto establecer tregua con el gobierno para que los Juegos Olímpicos salieran pues limpios, impecables, ¿no? Limpios, o sea, que quedara bien México. Y los mismos jóvenes proponían irse a las calles, pintarlas y poner frases de bienvenida en los diferentes idiomas. Recordemos que son estudiantes y pues algunos estaban en la facultad de idiomas o tenían el conocimiento de otro idioma, y se propusieron eso, proponer la tregua, pintar las paredes de blanco y colocar frases de bienvenida. Otros se proponían como guía de turistas, y pues en este caso las chicas más bonitas eran como edecanes. Entonces esto se iba a proponer ese 2 de octubre en este meeting. El meeting es convocado a las 4 de la tarde. Bueno, era para las 6 me parece. Pero los estudiantes comienzan a llegar a las 4 de la tarde. Ya para las 6 de la tarde estaba llena la Plaza de las Tres Culturas. Se dice que eran cerca de 50,000 personas. Para este punto, los estudiantes comienzan a ver que sobrevuela un helicóptero en círculos que sale de la parte de atrás de la iglesia y pues, como ya lo comenté, da círculos sobre la plancha. Entonces, pues estudiantes comienzan a dar mentadas de madre, chiflidos y pues no va más allá de esto. Recordemos que las calles de la ciudad ya estaban tomadas por el ejército y ellos veían a policías, al ejército, entonces no se les hizo nada raro, ¿no? Y claro, ya habían tenido una reunión ahí días antes, entonces ¿por qué el 2 de octubre pasaría algo? Vamos a recordar que la Plaza de las Tres Culturas estaba prácticamente cerrada por edificios. Estaba lo que era el edificio Chihuahua y el edificio de las Relaciones Exteriores. Entonces prácticamente no había salida. Estaba la entrada principal, que estaba ocupada por el ejército. Por el ejército. Recordemos que en este tiempo, ya lo había mencionado. Sí, que era ya la ciudad usual. había sido tomada. Entonces a ellos no se les hacía extraño verlos ahí este día. Entonces no había salida, no había cómo salir. ¿Para dónde correr? Era prácticamente una trampa. Entonces sale este helicóptero del lado de la iglesia, comienza a dar círculos sobre la plancha, hay mentadas de madre y todo. En el edificio Chihuahua ya se encontraban los oradores, quienes iban a dictar las peticiones, quienes iban a hablar, y había gente, hay anécdotas que dicen que la mayoría se conocían entre líderes, pero que muchos de los que estaban ahí eran desconocidos para ellos. Incluso se dice, recordemos que están los Juegos Olímpicos, entonces México se estaba llenando de prensa extranjera. Se dice que ahí estaba una periodista que había estado en Vietnam, era Oriana Falachi, quien le dijo a uno de los estudiantes que cuando un avión o un helicóptero daba vueltas en círculo, era que iba a haber un ataque. Entonces, completa su vuelta y suelta una bengala roja. ¿Qué significaba? Ella lo que dice ella es que esto significa que ese era el lugar. Entonces los estudiantes, pues ¿cómo crees? Estás en México. Tú vienes de Vietnam y pues claro, pero aquí es México. El helicóptero completa otra vuelta y suelta 3 bengalas verdes, que al momento de tocar tierra, los que estaban en el balcón del edificio Chihuahua sacaron un pañuelo blanco o un guante que se colocaron o amarraron en la mano y comenzaron a disparar a la gente que se encontraba en la plancha, a diestra y siniestra, ni siquiera apuntando, simplemente disparar a la multitud, ¿no? Se dice que esta organización o esta gente era bien conocido como el Batallón Olimpia, que era como la seguridad para las Olimpiadas. Yo tengo un dato, no sé si sea cierto, no sé qué tan verídico sea. Yo apenas leí no hace mucho que apenas hace un año se destaparon algunas
algunos documentos que estaban, ¿cómo se dice cuando están protegidos? Que estaban, ay, ¿cómo se dice? Ocultos, No. Que eran clasificados. Ajá. Ajá. Entonces se dice que realmente el avión o el helicóptero nunca lanzó esas bengalas, sino salió del mismo edificio Chihuahua. Entonces la gente ya estaba... se dice que el batallón Olimpia fue... Es que ya estaba organizado. Esto ya estaba organizado y dime tú, en el momento de la que empieza a suscitarse el meeting y comienza a llegar gente, ¿cómo es que los mismos habitantes de los edificios ya estaban preparados con armas? Esto ya había sido planeado meditado, días ¿no? antes. Entonces se prepararon para este ataque. Como dices, los del batallón Olimpia quizá había infiltrados, porque recordemos lo de la tregua. Entonces unos estudiantes habían comentado que tenían, ¿cómo se dice? Contacto con gente del gobierno para poder suscitar esta tregua. ¿Qué te hace pensar que no eran simples infiltrados que Claro. estaban informando al gobierno de qué movimientos iban a realizar? Entonces, probablemente estos aprovecharon, empezaron a distribuir a los del batallón Olimpia dentro de los departamentos y los edificios para que al 2 de octubre comenzaran a disparar a la hora del mitin. Esto ya estaba preparado. Entonces, comienzan a disparar. Los estudiantes, al darse cuenta de esto, corren. O sea, obvio, corres, pero recordemos lo de los militares, lo que es una plaza, una trampa. Creo que no había para dónde aprovecharon. Yo lo que sé es que el grupo de choque era el batallón Olimpia. Realmente el ejército no hizo. También lo que te comentaba de los documentos que estaban clasificados, también se dio a conocer un papel donde se ve que le dan instrucciones al ejército y donde les piden que hasta que no vean 5 soldados caídos o 5 muertes de soldados es cuando ellos pueden atacar. En un video de YouTube se ve como los disparos empiezan desde el edificio Chihuahua y el mismo ejército empieza como a proteger o a defender a los estudiantes, a los que estaban abajo en la plancha. Entonces pues se dice que el grupo de choque y el batallón Olimpia fueron los que empezaron realmente pues esta matanza. disturbio. Pero pues ya era entre ellos, por órdenes de gobierno. Bueno, con respecto a esto, siguen los disparos, la gente corre, muchos caen. Ya para las 8 de la noche pueden encontrar en YouTube varios videos, relatos de quienes fueron líderes, de quienes estuvieron ahí, incluso de los habitantes de los mismos edificios que cuentan que seguían escuchando disparos para esta hora, que les habían cortado la luz y el agua, ¿no? El 6:10 empezó la los matanza. Disparos. Ajá. Entonces, a las 8 de la noche estos se asomaban desde sus ventanas para ver qué sucedía y recuerdo yo bien una frase, cuenta la chica, se veía que habían tirado ropa por toda la plaza. Imagínate cuántos no estaban ahí muertos, que habían perecido ante este ataque. Otros cuentan que habían sido formados en la parte baja del edificio, los colocaron contra la pared y les bajaron los pantalones. El proceso que aquí se implementó era que sacaran a quienes se vieran como niños y mayores y dejar a los estudiantes para proceder a llevarlos a la cárcel. El Lecumberri, ¿no? Que ya habíamos comentado. En este caso la mayoría, y se cuenta en un documental que vi, se cuenta que son llevados aquí, torturados, incluso algunos violados. Entonces, los líderes, creo que los líderes eran puestos frente a sus mismos compañeros para ver cómo los torturaban y hablar. O sea, les decían, es que te vamos a dar la oportunidad de que hables. Y pues los mismos líderes cuentan, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué vas a decir? ¿O qué quieres que confiese? ¿O qué hice mal? ¿Qué quieres que yo te diga? Sí, realmente fue algo horrible, ¿no? Hay muchos documentales, muchas entrevistas de los líderes. Y básicamente lo que buscaban era algo comprometedor, pero pues ellos no tenían nada que decir, simplemente estaban exigiendo un derecho. Ya para la madrugada de este día, del 2 al 3, los mismos habitantes de los edificios cuentan que llegaron los bomberos
a limpiar la Toda la plaza, sangre, ¿no? a llevarse pues a los cadáveres. No, que realmente creo que al momento de que los bomberos echaban agua, pues se veía realmente como un río de sangre, porque eran muchos muertos, era pues, prácticamente la plaza o la plancha estaba Que te cubierta decía, de parecía sangre. ropa tirada, pues. Ujú. También lo que se dice es que los mismos, no sé si del batallón Olimpia o los del ejército entraban a los mismos edificios o condominios que estaban ahí Sí, de hecho, para asegurarse que no estaban escondidos. pero Hay, pues igual. hay una película mexicana que bueno, ya tiene muchísimo tiempo que se llama Rojo Amanecer, donde relata la historia de una familia que resguarda o protege a unos estudiantes que estaban en el mitin. Entonces se ve cuando, por ejemplo, el batallón Olimpia entra o el ejército entra y lo saca y mata a toda la familia. Está muy sangrienta, pero está buena. Digo, no sé qué tanto sea real, no Y sabemos. claro, no, qué- yo digo que no está tan fuera de la realidad, porque realmente sucedió. Muchos de los habitantes ocultaban a los estudiantes y Y entraban por ellos, ¿no? y exactamente, estos irrumpían en los hogares, se metían, los sacaban y ojalá los hayan llevado a Lecumberri y no haya pasado más allá de, pero si los mataron ahí, Se nos olvidó una frase célebre eh, que tenían los estudiantes, ¿no? No queremos olimpiadas, queremos revolución, que fue una frase icónica y una frase que yo creo que también marcó a mucha gente, ¿no? Ellos preferían tener una revolución que tener olimpiadas, estar siempre contra el gobierno, estar siempre... es lo que comentaba, bueno, parte de la idea del principio, o sea, tú viste que fue la creación de la escuela, de la prepa popular y se logró, o sea, esa lucha de tener una escuela a favor de ti, para el pueblo. ¿Para qué quieres Juegos Olímpicos? O sea, yo digo que ayudan a la economía y a esto, pero ¿qué comparas? Algo a favor de tu pueblo a algo pues trivial, se puede decir, trivial, son solo unos juegos para que quedaras bien. Sí, sin duda, no sé si puede entrar como genocidio, pero yo creo que sí. Sí, No, claro. no hay como que ustedes tal vez vean un video o vean alguna entrevista de Sí, los vean un dirigentes documental. y realmente se ven escenas fuertes. Se nota como el entrevistado sufre, si es Lloran estudiante. al recordar esta Ujú. fecha. Y hasta ahora, ¿no? Hace un año se cumplieron 50 años. Entonces, hasta ahora pues se celebra. Hace dos, ¿no? En hace- el 2018. Ujú, hace dos, perdón. Se celebró los 50 años y hasta creo que todavía este año, si la pandemia nos deja, se va a celebrar pues la marcha. Y bien 2 de dicho, octubre ¿no? no se 2 olvida. de octubre no se olvida. Entonces, me gustaría que investiguen más. Tal vez nosotros no dimos datos o Se nos nos faltó, escaparon ahí se nos algunos escaparon datos. algunos datos, pero sigan investigando. Realmente fue un hecho que marcó a México, ¿no? Entonces, ya para finalizar, al siguiente día, igual basándome en algunas entrevistas que vi y un par de libros que tengo ahí, se comenta que llegan algunos chicos o los sobrevivientes a las universidades y ven pues poca gente. Los estudiantes por primera vez tuvieron miedo. Ya la mayoría no se presentó, las universidades y escuelas fueron tomadas. Se dice que para diciembre les entregaron todas las instalaciones, pero iniciaron clases en enero y No, muchos... bueno, yo tengo el dato que fue el 4 de diciembre cuando ya empiezan a ir estudiando, o sea, cuando se reanudan clases. El 4 de diciembre es cuando ya se acaba todo, se olvida todo, según se olvida. Ajá, sí. Pero bueno, dentro de todo esto cuentan algunos que ya la mayoría no volvió. Entonces no Pues se sabe si no volvieron por miedo o porque perecieron ese día. Sí, dice el gobierno que fueron ¿cuántas muertes? 35. La cifra total de muertes Según el gobierno. oficial para el gobierno fueron de 35 personas, lo dice Díaz Ordaz, entre militares, curiosos y estudiantes. Hagan el puto favor. O sea, Y sabemos que realmente no fue así, ¿no? Si tú fueron ves, más. yo creo que cientos. O sea, no puede ser que entre. ¿Qué me dijiste? ¿50,000? 50,000 cerca de 50,000 que hayan estuvieron muerto nada más 35. Es ilógico, sí, es una ahí. Sobre pendejada. todo si estos empezaron a disparar a distancia De la siniestra. nada. O sea, si había tanta gente, seguro le das a alguien. Sí, le das porque le das. Entonces este hecho sí fue terrible para México.
se dice que pues obviamente se celebraron las Olimpiadas. En la inauguración de los Juegos se lanzaron unas palomas blancas, pero de la nada salió una paloma forma de papalote de color negro, en memoria o en luto de las personas caídas, de los estudiantes. Como en todos estos temas hay algo detrás de, ¿no? Para ese momento estaban postulados lo que es Corona del Rosal y Echeverría, que eran los postulados para la presidencia de México. Entonces se dice que del Rosal era un general. Era general y era como el favorito para ganar las elecciones. México nunca había tenido alguien del ejército como presidente. Entonces pues Echeverría no iba a permitir eso. Entonces dice que el mismo Echeverría mandó al Batallón Olimpia a hacer este tipo de, este acto. Pues este mismo güey los creó. Ajá. Entonces los mandó a hacer esta matanza para hacer quedar mal al ejército. Y obviamente no votarían por el coronel, votarían por él. Y pues lo logró. Pues así fue. Este güey fue el próximo presidente. ¿A costa de qué? Pues sí, no hay excusa para esta matanza. Y esto es todo de este pues tema bastante importante para la historia de México. No sé, tú dime, Víctor, ¿crees que fue en vano? Pues no, yo creo que no, se lograron muchas cosas después pero más sin embargo también creo que olvidamos las cosas rápido. Siempre celebramos el 2 de octubre y siempre estamos ahí, ¿no? Presentes o al pendiente de noticias o todo. Pero han pasado muchas cosas como esta. ¿Qué tal Ayotzinapa? ¿Qué tal la matanza de Acteal? Entonces, ¿por qué no hacer algo como el 2 de octubre en esas matanzas? Porque realmente también fue grave lo que pasó en Acteal, también fue grave lo que pasó en Ayotzinapa. Y no hacemos algo. Y nadie se levantó. Es lo que yo te decía. Hoy, ¿quién gana? ¿Pueblo o sistema? Nadie se levanta por ese miedo. Nadie va a hacer algo porque sabes que el gobierno te va a callar con lo que mejor sabe, con armas, matándote. Por eso nadie lo hace. Pero somos. Y hoy en día, es más pueblo. Yo te aseguro que si a la mayoría de la juventud el gobierno le ofrece una cantidad por estar en contra de su pueblo, claro que lo hace. Se vende por nada. Pues sí. Digo, a final de cuentas. Por eso nadie se atreve a moverse. Y aunque lo hagan, no ganarían. Pues lamentablemente, yo sigo no siendo ganarían. pueblo. Yo sigo siendo pueblo. La verdad. Pues sí, changuito. Las injusticias no son lo mío. Yo seguiría siendo pueblo, yo seguiría apoyando al pueblo, ¿no? Y una vez lo platicábamos y lo mismo, ¿no? ¿Tú qué serías, pueblo o sistema? No, pues yo sistema, no, pues yo pueblo. A mí si yo fuera líder de algo así como el 2 de octubre y me ofreciera el gobierno algo para traicionar a mi pueblo, claro que lo acepto, pero traicionaría al gobierno. Dame lo que tú me tengas que dar, dinero, poder, pero traicionaría al gobierno. ¿No? Infiltrado sí, del pueblo. Verdad, si lo piensas es buena gobierno. opción, si lo piensas sí, es... Tú, pero si tú le preguntas a hoy al promedio a gente que nació a partir del 2005 a la fecha. Millennials, malditos reggaetoneros. Claro que se venden por nada, por estar en contra de su pueblo, por nada. Una bola de ninis que les van a dar, ¿qué te gusta? 20,000 pesos por delatar a su pueblo, por vender a su pueblo, por estar en contra de. Claro que se venden. Pues sí, hay que levantarnos, gente, hay que manifestarnos. Si tuvieras que hacer una revolución, ¿cuál sería tu lucha hoy? Pues no sé, tendría que pasar algo importante, ¿no? Como ya dijimos, Ayotzinapa, Acteal, 2 de octubre, para realmente yo levantarme y decir basta. Y decir basta, ¿no? Entonces, pues hasta aquí el 7º episodio. El 8º. Ay, güey, sí es cierto. El 8º episodio de Psicóticos y Cuerdos. ¿Qué les pareció? Cuéntenos qué les gustó, qué no les gustó, qué temas les gustaría oír. Y pues lo de siempre, síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram y ahora por YouTube. Ya estamos subiendo nuestros capítulos a YouTube. Denle manita arriba, suscríbanse y activen la campanita. Comenten, pues así se aceptan sugerencias y críticas a favor o en contra. Ya vamos a llegar a nuestro episodio 10. Yo le comentaba a Isabel, ¿qué les parece si por Face nos publican? No, pues me gustaría este tema o me gustaría escuchar de esta historia.
Si ustedes nos comentan y tenemos alguno en especial o el que más gane, pues lo podemos hacer. O no sé, tal vez en el próximo capítulo podemos decir, no, pues tenemos el tema de esto, dar 3 opciones y ustedes, Y votar, ¿no? Una y votación. ustedes votan por cuál. Algo democrático, claro. Como siempre ha sido en México, democracia. Sí, unas 3 opciones, darle al público unas 3 opciones y que ustedes elijan cuál y el episodio 10, pues hacerlo, ¿va? ¿Les parece? Pues nada, que pasen una bonita tarde, noche, día, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Pasen la bonita y no lo olviden. Hasta la victoria siempre. Adiós.